Camino Amarillo, y nos quedamos con esta historia de que se le aparece esta ogresa a Naropa y le dice, Así es. para que puedas tener ese logro que todavía no tienes, a pesar de tu erudición, tienes que ir con Tilopa, que era el que molía el ajonjolí. En efecto, Ajá. y el problema es que Tilopa es una persona que físicamente representa, digamos, todo lo que no puede vincularse a una persona dotada de el logro espiritual. Es una especie de vagabundo, ¿verdad? Que no se ha bañado por meses, con el pelo todo apelmazado, y que lleva a cabo acciones que son pues contrarias, digamos, a los principios de no violencia del budismo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿no? Se cuenta que cuando Tilopa se encuentra finalmente, cuando Naropa se encuentra finalmente con Tilopa, al que está buscando por años, ¿verdad? Y se cuenta acorde a la narrativa clásica tibetana, ¿no? Que siempre llega a un lugar en donde Tilopa acá ha estado y se fue, ¿verdad? No lo alcanzó en el momento muy apropiado, simbólico, ¿no? Claro. Y eventualmente, después de muchos sacrificios y muchas aventuras, Naropa llega a un monasterio, ¿verdad? Entra a la cocina del monasterio y ahí ve a este como casi loco, digámoslo así, o una especie como de vagabundo que está tostando un pez en la estufa del monasterio. Ahora, recuerda que en estos monasterios la dieta era primariamente vegetariana, y entonces Tilopa, que era como un monje muy estricto, ¿no? Se escandaliza por lo que este mendigo está haciendo y lo regaña y le dice, ¿cómo es posible que en el monasterio no sabe que es Tilopa? Y entonces Tilopa sale corriendo, ¿verdad? Con su pescado en mano, ¿no? Pero entonces Naropa, pues quizá en él surge como, ¿y si este es en efecto Tilopa, ¿verdad? Y empieza a perseguirlo, ¿no? Hasta que eventualmente llegan a un río. Y en este río Tilopa toma el pescado que había recién tostado y lo avienta al agua y este se reanima, ¿sí? Y nada. Y al hacerlo, Naropa se da cuenta que está ante la presencia de un hombre que ha logrado el despertar y la iluminación y por lo tanto la maestría sobre la realidad. Y reconoce que se trata en efecto de Tilopa, al que ha estado buscando por años y no ha podido hallar o encontrar, y le suplica que lo tome como discípulo y perdone su arrogancia, ¿no? Pero Tilopa no le dirige la palabra, ¿sí? No le contesta. Y Naropa, que era una persona dotada de esta ya gran renuncia y este gran deseo y aspiración espiritual, le sigue, ¿verdad? Y a lo largo de años recibe diferentes instrucciones por parte de Tilopa, prácticas más que académicas o más que, digamos, conceptuales, ¿no? Y todas estas enseñanzas se basan en refinar la devoción de Naropa sobre Tilopa, la confianza que éste tiene sobre el maestro y el ir poco a poco deconstruyendo su arrogancia, su importancia personal, su egomanía, hasta que cuando ésta es del todo erradicada, es del todo devastada, en él surge la oportunidad de reconocer su naturaleza fundamental y Tilopa, como una persona despierta, puede señalar ese momento a Naropa, el momento exacto en donde todas sus defensas, todas sus caretas se han colapsado y puede tener ese momento intuitivo para reconocer su naturaleza fundamental y a través de ese medio lograr el despertar y la iluminación. Pero para ello la aventura es muy compleja, porque Tilopa, por ejemplo, en diferentes ocasiones le dice a Naropa, si yo tuviera un discípulo genuino, ¿no? Sí. Pues este, hace de cuenta, se arrojaría de la tejambre de este edificio al suelo, ¿no? Y Naropa, movido por una absoluta devoción a Tilopa, reconociéndolo como un hombre despierto, un Buda, pues sigue su petición, se sube a la tejambre de la casa, se avienta y al aventarse pues se destroza todo el cuerpo y mientras está en tránsito de morir, ¿no? Tilopa se acerca a él, lo ve y le dice, ¿cómo te sientes, Naropa? Y Naropa le dice, pues todo me duele, ¿no? Y le dice, bueno, todo esto sucede precisamente porque estás aferrado a las apariencias de las cosas. Y bueno, Tilopa hace un chasquido de sus dedos y restablece la salud de Naropa, ¿sí? Y así, aventura tras aventura, en donde Naropa va deconstruyendo su identidad
y va deconstruyendo su concepción dualista de la realidad hasta que eventualmente él mismo logra el despertar y la iluminación. Okay. Ahora, aquí hay un punto importantísimo que también mencionaste al principio, que es la experiencia. Sí. ¿Por qué es tan importante, a diferencia de otras escuelas, aquí es muy importante tener la experiencia de? ¿Por qué? Y que además te dice que la realidad está ahí con una función. Bueno, ¿verdad? porque uno puede hablar mucho acerca de la luna o puede señalar a la luna y no importa cuánto la señales, el señalamiento de la luna no es la luna. Claro. O digámoslo de otra manera, puedes describir con enorme erudición y precisión cómo se hace un pastel, pero el describir cómo es que un pastel se hace nunca es lo mismo que degustar el pastel. Claro. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el objetivo ulterior de todas las enseñanzas que comprenden a la tradición budista es propiciar o detonar una experiencia iluminatoria. No una concepción de esa experiencia, sino una experiencia genuina, que nos permita precisamente reconocer nuestra naturaleza fundamental, la naturaleza primigenia de la conciencia, que desde la perspectiva budista es pura. ¿Sí? Entonces, la tradición budista afirma que nuestra naturaleza fundamental es la naturaleza de un Buda, que la condición primigenia de la conciencia no requiere de nada, no le tienes que añadir o restar nada, ya es perfecta en sí misma. Ahora, esa condición primigenia de la conciencia no es la conciencia con la que nosotros hoy contamos, ni es la conciencia con la que nosotros nos vinculamos al mundo de la experiencia cotidianamente. Es la naturaleza esencial de nuestra mente, pero hoy para nosotros se encuentra vedada por un velo, que es primariamente el de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, y particularmente la percepción dualista que tenemos de la realidad. Entonces, primero tenemos que eliminar esos velos para después reconocer esa naturaleza fundamental. Y esto es un reto muy grande y demanda de un esfuerzo excepcional, pero es posible. Es posible en una sola vida. Inclusive en algunos años. Ok, muy interesante. Ahora, entonces, digamos que Naropa, a partir de toda esta enseñanza, todas estas aventuras, todas estas penurias que tuvo que pasar. Tremendas penurias, va deconstruyendo su identidad personal, su arrogancia, porque recuerda, era un gran erudito, como si claro. Hoy habláramos de... Que dicen que la soberbia espiritual es la peor. Así es. Sí. ¿No? Entonces tiene que primero deconstruir toda esta percepción fantasiosa que tiene de sí mismo y llegar a un punto en donde no tiene nada que perder y en donde ya no tiene ningún aferramiento a nada en el mundo. Y ese es el momento en donde florece su naturaleza fundamental y puede, bajo la instrucción de una persona despierta, reconocerla. Okay. Ahora, bueno, ahí habría muchas preguntas, pero porque tenemos ya no mucho tiempo y después hablaremos de lo otro, que lo otro es una persona con este desapego y esta madurez espiritual puede establecer relaciones funcionales, afectivas, normales, supongo. O sea, al contrario, mucho más profundas. Más bien son los que pueden. ¿Verdad? Son los que pueden, porque el tipo de relaciones que nosotros establecemos están enraizadas en nuestras aflicciones mentales y emocionales. Y en nuestra confusión. Por ejemplo, confundimos apego con amor, ¿verdad? Claro. Y esto no es amor, es apego, ¿verdad? Okay. Entonces... eso es un gran tema para una próxima entrevista. Son personas de esta naturaleza que realmente pueden establecer relaciones funcionales con su entorno. Ok, bueno, entonces Naropa adquiere todo este gran conocimiento de la... Toda esta experiencia exacto, y la traduce en un papel y la escribe en ciertas prácticas. Bueno, él, digamos que compila, ¿verdad? O aglutina una colección de disciplinas o de doctrinas que existían en la India de su época y de las cuales eran portadores estos grandes hombres de logro y poder, los Mahasiddhas, y elabora una doctrina llamada la de las 6 yogas de Naropa. Y hay una versión femenina llamada las 6 yogas de Niguma, la consorte de Naropa. ¿Sí? Ahora, estas son diferentes metodologías que tienen por objetivo el aprovechar diferentes circunstancias de la vida y del proceso del morir o el tránsito de la muerte para reconocer la naturaleza esencial de la mente y lograr el despertar y la iluminación. ¿Todas tienen que ver con la muerte? No, son diferentes. Por ejemplo, está en primera instancia la yoga de la luz clara, que lo que pretende es reconocer la naturaleza fundamental de la mente en el tránsito entre el estado de vigilia y el sueño profundo sin sueños. Después están las yogas del sueño, que pretende reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias del estado del sueño onírico.
Y después las yogas del cuerpo ilusorio, que pretenden reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias del sueño de vigilia. Okay. Y después está la yoga del bardo o de los procesos de transición. Eso quiere decir poder reconocer la naturaleza ilusoria y la naturaleza primaria de la mente en el entreestado natural de la vida, en el entreestado doloroso de la muerte, en el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva y en el entreestado llamado inercial o habitual del devenir que precede al renacimiento en general. ¿Sí? Están también lo que llamamos la yoga de la luz clara, que pretende, la yoga de la transferencia, de conciencia, que nos ayuda en el tránsito del morir a separar conscientemente a la mente del cuerpo y dirigirla. ¿Qué sería Powa? Eso es lo que se llama Powa en tibetano, ¿no? Y que tiene por objetivo el tener injerencia en la transición del morir y poder dirigir a la mente a un mejor renacimiento o una condición favorable para su desarrollo evolutivo. Okay. ¿Sí? ¿Y Tumo? El tumo es la práctica de lo que se llama el furor interior o el calor interno, por el cual lo que se pretende es en esencia inyectar las energías sutiles en el canal central, el eje primario del sistema sutil de energía de un ser humano, activando lo que se llama el viento de sabiduría, con base en el cual puede hacerse funcional la naturaleza no dual de la mente. Okay. ¿Sí? ¿Y que esa sería la práctica como fundamental de todas? No, ¿Es todas, necesaria Tumo para las otras o no? Todas son independientes. Cada una puede funcionar por sí misma. Okay. Son diferentes caminos. Perfecto. Sí. Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, a ver, ¿estas yogas de Niguma son diferentes? No, son las mismas, pero aplicadas a la fisiología femenina. Ah, qué interesante. O sea, es diferente lo que propone Naropa para los... es solo para hombres. Lo que pasa es que, no, para hombres y mujeres, lo que pasa es que hay ciertas prácticas de ese sistema que requieren de la manipulación de, digamos, nuestra fisiología sutil. Ah, claro, y la fisiología sutil del hombre y la mujer es diferente. Entonces hay como, digamos, adaptaciones de estas prácticas para el hombre y la mujer. Ah, qué interesante. Así es. Muy bien. Bueno, estamos ya en la... Así que ya en los últimos minutos. Y entonces, Tony, me gustaría que le dijeras al público cómo... ¿Es recomendable acercarse a estas prácticas? Bueno, es recomendable, todo esto representa uno de los grandes tesoros de la sabiduría humana, pero es recomendable evidentemente aproximarse a este tesoro de la mejor manera posible y por lo tanto hacerlo con maestros calificados y al mismo tiempo personas que entienden nuestra condición y circunstancia y nos pueden introducir a las prácticas que son pertinentes para nuestra habilidad y capacidad de desarrollo evolutivo. Okay. Y por ello recomiendo evidentemente a nuestro auditorio que se acerquen a la Casa del Tíbet de México, que es el centro cultural oficial de su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet para Latinoamérica y para nuestro país en particular. Y bueno, en la Casa del Tíbet tenemos uno de los más, digamos, sistemáticos programas de estudios budistas del mundo, indudablemente el mundo hispanoparlante. Yo personalmente me encargo de ese programa formativo y al mismo tiempo lo enriquecemos con la visita de algunos de los más importantes representantes del mundo budista del Tíbet, tanto occidentales como étnicos tibetanos, ¿no? Y bueno, ahí tienen una presentación del sendero budista muy bien equilibrada y balanceada y orientada a las necesidades no solo del occidental, sino del mexicano. Y de cada practicante. Bueno, pues ahí está la invitación. Te agradezco muchísimo que hayas venido, Tommy. Y siempre nos falta tiempo, pero ya haremos una próxima entrevista para continuar con todos estos temas. Te agradezco muchísimo como siempre. Al contrario, bueno, en la Casa del Tíbet, a nuestros teléfonos 55 11 0802, 55 11 0802, 55 14 7763. Pueden consultarnos en nuestra página web casatibet.org.mx o en Twitter o en Facebook, en donde promocionamos nuestras actividades, o en YouTube pueden bajar muchos de las conferencias y enseñanzas que se dan en Casa Tibet gratuita. Perfecto, pues ya tendrás a todos los seguidores de Camino Amarillo yéndote a escuchar y ir por este conocimiento. Te agradezco, Tony. Al contrario.
Pues muchas gracias a la producción de Camino Amarillo, Alfredo Vega, nuestro productor estrella, Erika Ramírez Rodríguez en la asistencia, Laura Meléndez en nuestras cápsulas temáticas, David Arroyo en los controles de audio y Elizabeth Gaspar en los controles de video. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino. Soy Mariana Estrada, búsquenos en Facebook, Camino Amarillo, Twitter, @Camino Amarillo 7, en nuestra página web caminoamarillo.net, donde se pueden suscribir